Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a empezar. Espero que todos estén muy bien. Es mi primer video haciendo podcast. En esta ocasión, como mi primer invitado, es una persona que yo considero un hombre excepcional, que me ha dejado muchas enseñanzas. Quiero que lo conozcan, los que son cercanos a mí y se saben de quién estoy hablando. Les presento a mi abuelo. Abuelo, ¿cómo está? Adelante, adelante. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Con las enfermedades y la edad, pues ahí pasándola, pero estamos bien, gracias a Dios. Bendito Dios, sí. Qué bueno, viejito. Bueno, pues en este podcast quiero que nos platique un poco a qué se dedicó este viejito. Bueno, mira, pues te voy a platicar. Toda mi familia, desde hace muchos años, han sido cocineros. Ok. Y todavía pues ya quedan pocos porque Sí. pues ya yo era de los más chicos, entonces ya si yo ya estoy ya casi ochenteando, Okay. Imagínate. Pero a mí me gustaba mucho querer trabajar en la cocina. ¿Qué edad tiene? Tengo 75 años. 75 años. 75 años. Y yo, mi trabajo me gustaba mucho la cocina, a lo mejor porque pues toda mi familia, de los hombres antes, porque muy pocas mujeres trabajaban en la cocina, siempre eran hombres. Pues toda mi familia, mi papá, mis tíos, hermanos, todos trabajaron de cocineros. Y a mí me gustaba mucho la cocina. ¿Le gustó mucho la cocina? Me gustaba mucho la cocina, cocinar. Ah, ok. No más que tu bisabuelo Ajá. no me dejó. ¿Y eso? Entonces, porque decía él que no, que se enfermaba uno mucho de los bronquios. Y sí, es cierto. Sí, Entonces, porque es que estás cocinando, Uh-huh. estás cocinando y te tienes que meter en la cámara, sacar verdura, que esto, para hacer los platillos. Entonces, todo eso, pues, tus bronquios lo va agarrando y con el tiempo estás muy mal. Y sí, yo trabajé un tiempo. Trabajé con tu bisabuelo, o sea, mi papá. Pero si no lo dejó en el área de cocina, ¿en qué estaba trabajando entonces? Yo pues me metí de mesero, hijo. De mesero. Sí, pero mi primer trabajo fue de lavaplatos. Empecé de lavaplatos y empecé a querer enseñarme a la cocina. Y fue cuando mi papá no me dejó trabajar en la cocina. Entonces yo hice por trabajar de mesero, que antes era un oficio hecho y derecho. Entonces usted se trabajó en el área de cocina, ¿usted diría porque le gustó o porque la vida lo llevó, porque sus familiares, amigos? No, a mí me gustaba mucho ¿A usted le gustaba cocinar. mucho? Ah, ok. Cocinar, me gustaba Desde mucho pequeño. cocinar, desde chico. Mi mamá siempre estaba enferma, siempre estaba hospitalizada, pues desgraciadamente. Y ella nos enseñó a mí y a mi hermano, el más grande, Okay. a cocinar. Y de ahí me empezó a gustar. ¿Y dónde empezó a trabajar? ¿En qué restaurante? ¿Lo recuerda? Con tu abuelo en el Hotel Ambassador, allá en la Ciudad de México. Empezó en la Ciudad de México. Okay. En la Ciudad de México, sí, pues nosotros estábamos allá. Yo soy de allá, de la Ciudad de México. Y mi papá es de aquí, tu abuela es mi mamá es de Michoacán. ¿De aquí dónde? ¿Todavía no nos vamos a mi casa? Mi papá es de aquí de Atotonilco, Jalisco. Mi mamá es de Iztacoro, Michoacán. Y pues se conocieron allá, se casaron y allá nacimos nosotros. Y allá trabajaban él, pues mi papá siempre trabajó de cocinero, de chef. Él estaba de chef, donde yo empecé, él estaba de chef, mi papá, en el Hotel Ambassador. Y ahí empecé yo y fue cuando me dijo mi papá que no, que tratara yo de trabajar en el comedor. Okay. A mí no me gustaba, Okay. pero pues al ver que él decía que no. Y entonces ya llegamos aquí a Guadalajara porque nos venimos, porque él se enfermó mucho por la presión, mi papá. Nos venimos de la Ciudad de México aquí a Guadalajara
y él empezó a trabajar ahí en el condominio y en el Hotel Hilton, que fue uno de los primeros hoteles que hubo aquí en Guadalajara, muy famoso. Y yo empecé a trabajar en el Camino Real. Y ahí sí trabajé, te digo, de lavaplatos y pues me metí a la cocina porque me gustaba. Pero ya... ¿Y cómo logró escalar de lavaplatos? Pues poco a poco, hijo, aprendiendo y a veces no le caes bien a la gente y la misma gente, los jefes no te dejan sobresalir. Antes había mucha envidia, porque antes sí era ser cocinero o ser mesero. Lo que le iba a preguntar en ese momento, antes la meseriada puede ser un oficio muy complicado. Sí, no, olvídate, antes te hacían pruebas para entrar, te hacían pruebas de vinos, te hacían prueba de cocina, cómo debías ir bien vestido, deberías usar calcetines negros, o sea, todo el uniforme bien, si no te dejaban trabajar antes. Ahora veo que, el tiempo pasa y pues todo va cambiando y todo se va relajando un poquito más, ya es menos estricto todo. Antes teníamos que andar de moño o de corbata, si no te dejaban trabajar. Tenía que estar línea 1. Sí, antes, sí, entonces yo empecé a trabajar entré de lavaplatos. Te digo que ya aquí en México entré a trabajar en el Camino Real de lavaplatos y me metí a la cocina de ayudante. Pero te digo que hay gente que no le caes bien y pues eso es en todas las chambas. ¿Y se tuvo que retirar de ahí? Y del Hotel Camino Real. ¿Y después? Duré nomás 6 meses y ya me retiré. ¿Y en 6 meses? Y ya después, pues ya entré a trabajar al Hotel de Mendoza. En el Hotel de Mendoza ya entré de lavaplatos también, porque estaba joven, tenía... ¿Qué edad tenía? 18 años cuando empecé a trabajar y ahí sí me dieron la oportunidad en el Hotel de Mendoza de trabajar de garrotero. Garrotero es ayudarle al mesero, limpiarle mesas, tenerle su stand, porque antes nosotros le llamábamos estaciones para tener todo lo que necesitaba el mesero y nosotros como ayudantes, que era el garrotero, le teníamos todo para que él trabajara bien. Okay. Y él de las propinas nos daba a nosotros. ¿Y los sueldos en ese entonces, de cuánto estamos hablando? Que eran? De 10, 12 pesos. ¿10, 12 pesos? Antes el mesero no se enfocaba en su sueldo. ¿Eran propinas? Eran propinas, ahí eran las propinas lo que... Entonces igual que actualmente las propinas es el mayor... Sí, no, bueno, es que ahorita ya el sueldo ahorita ya está bien, pues ya son más de 200 pesos. No, antes eran 10 pesos y luego cada año te subían 1 peso, 2 pesos. Y pues en realidad, yo a veces cuando así que me iba bien, ni cobraba, dejaba que se juntara el mes completo para que se hiciera un dinerito más o menos. Unos 300 o 400 pesos. ¿Y aquí en el Hotel de Mendoza empezó entonces de lavaplatos, garrotero, y llegó a ser mesero ahí? Y de mesero. ¿Y ahí cuánto duró? Ahí duré 6 años. Porque se vino un recorte, pues no sé, empezaron que había recorte y pues es lo que yo te digo, o sea, antes como había mucho dinero en la meseriada, había mucha gente muy envidiosa o que no le caías bien y pues prefería meter su gente de ellos a hacer cosas. Entonces a ellos no les importaba, pues a veces no les importaba lo que sabías o lo que... Y yo me salí de ahí del Hotel de Mendoza porque... ¿Por qué? Porque entraron unos muchachos nuevos que yo mismo les enseñé algo de lo que ya sabía yo de estar ahí, de trabajar en el Hotel de Mendoza. Y hubo oportunidad de ser mesero y a mí me dejaron de garrotero y a ellos, que yo los enseñé un poquito,
los hicieron meseros. Entonces, como yo no le caía bien al delegado, como siempre andaba yo de político, pues no me dejaba, pues no era político, no me dejaba de que abusaran de la gente. Nunca me ha gustado que abusen de la gente. Entonces lo golpeé ahí en el restaurante, ahí en el salón, en el comedor, y de ahí me despidieron. No me despidieron, me castigaron, y ya después cuando hubo el recorte, al primero que liquidaron fue a mí. Digo, me liquidaron bien. ¿Y qué edad tenía en ese entonces? Tenía como 20 años, más o menos. ¿Y ya tenía familia a esa edad? No, y me casé. No, sí, cuando salí del hotel ya estaba casado. Ah, ya estaba casado. Ya estaba casado yo con tu abuela. Ya teníamos a tu tío Paco. Después del hotel de Mendoza, ¿qué sucedió? Después del hotel de Mendoza, pues anduve, porque te digo, no te daban trabajo nomás porque no, aquí no me conocían en México y a mi familia, te digo. O sea, toda mi familia trabajó ¿Se casó aquí en Guadalajara entonces? Sí, yo me casé, pero entonces anduve del tingo al tango y trabajando en eventos, en Camino Real, en donde salía. Y pues te va bien a veces no te va bien y así. Y ya te digo, y después ya cuando salí de ahí del hotel de Mendoza, te digo, anduve en eventos pero lo que te digo, no te daban, y como no me conocía mucha gente, pues llegaba yo y pedía trabajo y ya me hacían los exámenes que te hacían los capitanes, porque allá en ese tiempo yo tenía, te digo, 20 años, hace 55 años más o menos. Llegaban y los capitanes, muy buenos capitanes, porque a mí me tocaron muy buenos. Entre ellos mi hermano, el más grande, Álvaro Bonilla, fue uno de los capitanes que hubo aquí en Guadalajara, que lo reconocieron muy bien, pero... ¿Todos usted, igual que sus hermanos? ¿Cuántos hermanos tiene? Pues éramos 4 hombres y una mujer. ¿Y todos se dedicaron a la cocina? Todo a lo mismo, de meseros. Excelente. Porque te digo que mi papá no nos dejó trabajar en la cocina. A mí era el que me gustaba, a tus otros. A lo que nos había mencionado anteriormente, que por la enfermedad que les causaba o el daño que les causaba. No, él nos decía él me decía que era muy bien, muy bueno, pues, eso de ser cocinero, pero que había muchas secuelas, pues, en los bronquios. O sea, mucho problema. Y si vas a estar como yo, porque él se enfermaba muy feo de los bronquios, precisamente porque él decía, yo estaba cocinando y me tenía que meter a fuerzas a la cámara. Es una cámara de refrigeración. Ya. Entonces, por eso él decía que no. Dice, no, para que no tengan problemas. Entonces, métanse al comedor, hay más lana y sí. ¿Sí? Sí, no, olvídate. Yo, gracias a Dios. Después de estar busque, trabajo, ¿a dónde llegó? Llegué al Guadalajara Grill. Guadalajara Grill. Y ahí le batallé porque también, pues... ¿Guadalajara Grill qué era? Era de la cadena Anderson. Era cuando, pues ellos evolucionaron, ¿cómo te diré? La cocina, inventaron bebidas que a la gente les gustaba. Y entre ellas yo me ponía a platicar con mi papá y me decía que eso no era cocina y que eso... Y le decía, pues es que hay que hacerse al tiempo. Actualizarse, le decía yo a tu abuelo. Y me decía él, no, pero que la cocina... No, pues sí, sabemos que no va a haber otra cocina como la de antes, no va a haber... ¿Y cómo era la cocina de su papá? Pues no, olvídate, hay libros muy buenos. Mira, en bebidas hay un libro que, por cierto, lo perdí, se me perdió, no supe dónde lo dejé, de Oscar Jaimo. Es
Es un latino que estuvo trabajando en Estados Unidos en las cantinas y muy bueno para las bebidas. Ese libro yo lo tenía. Y para la cocina internacional, es el Escoffier. Yo lo tengo. Ese sí lo tengo. Ese sí, ahí está guardadito. Ahí lo tengo guardado. ¿Y esos eran de la época de su papá? De la época de mi papá, de los platillos de antes, de los escardot, los filete de pimienta, como se hacía, o sea, filete miñón, de muchas, de los pescados, de cuando se deshuesaba los pescados, que de un pescado entero pues, tenías que sacar los filetitos que cuando ya estaba cocido, que tenías que flamear, los postres. No, ahorita no hace nada de eso ya. Eso los hacían los meseros. No, o sea, todo ese tipo de todo eso de servicio lo hacía el mesero. Lo tenía que saber hacer el mesero para ser mesero en esa época. Ahorita ya no, te digo, yo tuve sí, así como tuve parientes que fueron muy buenos cocineros, como es el señor José Torres Zuno, el chef Torres, de la cadena Balsa, de 1950, imagínate. No, pues ya un rato de eso. Y ese era el chef ejecutivo de la cadena Balsa. Okay. No era cualquier cadena, era... Y así... Entonces, en conclusión, para un mesero, antes, cuando usted trabajaba, ¿qué eran como requisitos? O sea, si poniendo un listado, ¿qué tenía que saber hacer? Tenía que flamear, tenía que saber de bebidas, de comida, y se tenía que saber, antes de empezar a trabajar de mesero en el restaurante donde estaba, el menú. Si te decía un cliente, ¿qué es lo que lleva este platillo? Tú le tienes que decir todo lo que llevaba. Todos los ingredientes de todos los ingredientes, sí, la preparación y todo. Deberías de, o sea, eso era lo que tenían que saber. Y te digo, entonces ya entré al Guadalajara Grill y pues ya se empezó a relajar más la cocina, las bebidas, ya era un poquito más folclórico, se puede decir. Ya eran puras invenciones de los muchachos, de los jóvenes que les gustó, a lo mejor como a mí, que me gustaba mucho la cocina. Es lo que le decía yo a mi hija, la más chica. Digo, hija, tú tienes muy buen sazón. Tú inventa platillos, tú invéntalos, invéntalos y pruébalos nomás, porque si están para la madre, pues no, le digo, pero sí, ya te digo, entonces ahí en el Guadalajara Grill, ¿y aquí cuánto olvídate, dije, ahí duré 20 años, hijo. Entré de 30 y salí de 50. El Guadalajara. Pero ahí gané lo que quise, hijo. A ver, platíqueme una que recuerde la mejor experiencia que haya vivido en el Guadalajara Grill. Que se le venga a la mente. Se me viene a la mente que estaba llena de narcos, ahí de los narcos de la época de Caro Quintero. Ahí estaban todos, ahí con nosotros. Ahí estaban, sacábamos dinero ahí, hijo, ganábamos dinero. Dejaban buenas propinas. No, pues de la pura entrada, cuando entraba Caro Quintero, al que lo recibía en la puerta, eran $100 lo que nos daba. Y si tú lo atendías, eran $100 o $200 que nos daba de propina. Mínimo al mesero, porque ya estaba yo de capitán. Entonces usted escaló hasta ser capitán. Sí. Y sí, ya te digo. ¿Alguna experiencia, algún recuerdo gracioso, no sé, que se le venga a la cabeza, además de las buenas propinas que pues que llegaban a veces las esposas de los maridos y se peleaban ahí en la puerta, enseñándonos toda la conciencia tranquila. Sí, no, así es. Y lo que teníamos ahí en el Guadalajara Grill, que a las muchachas más o menos nos daban sus tangas. Y eran como... Sí, y las poníamos así en los techos. Ah, caray. Allí llegó a ir ¿cómo se llama? El Negro Durazo. ¿Era como una celebración de ahí del restaurante? No, es que era, ¿cómo se puede decir? Que no necesitabas entrar con corbata, que era informal, pues. El lugar era informal. Era informal. Que okay. si llegabas con corbata,
O sea, los dejábamos entrar y ya después se las cortábamos adentro. ¿Y nunca tuvieron problemas? No, sí, claro, pero, o sea, o te decía, no, me la quito porque esta no te la puedo, no te la puedo dejar. Okay. Pero teníamos corbatas de él, teníamos corbatas de... El único que sí se portó, en paz descanse el señor, que sí se portó y era, pues en la televisión era muy buena onda, Héctor Suárez. Se fue el único de toda la bola que fueron de artistas, porque todos eran muy buena onda con nosotros. O sea, entonces el Guadalajara Grill en ese entonces era muy conocido. No, olvídate, ahí en realidad, ahí no sabíamos si era lunes o era fin de semana. Ahí de lunes a domingo había un montón de gente. Y ahí, gracias a Dios. ¿Alguna de las celebridades que les tocó conocer o ver o atender? No, hijo, ahí llegó Rocío Dúrcal, Héctor Suárez. No, de los artistas de esa época fueron un montón. Yo no digo, no me acuerdo. Vicente Fernández, Alejandro. Okay. Digo, todos esos llegaron a ir allí, pero... Sí, ya te digo. ¿Deportistas llegaron a ir a No, olvídate, sí. Ahí estaban, ahí era la casa de las Chivas cuando estaba ¿cómo se llama? Estaba Aurelio Martínez, en esa época iban, allí yo era muy con Quirarte, también con el defensa central Quirarte de las Chivas. Okay. Allí hacían sus comidas ellos, sus reuniones, el equipo de las Chivas. ¿Puros futbolistas? Boxeadores o cosas así. Sí, de todo iba, de todo iba, de todo, artistas. Te digo que el único que se portó así medio, porque nosotros hacíamos una de hombre, de masa. ¿Pero qué hacían? ¿Qué hacían? O sea, cuando eran cumpleaños de alguna mujer. ¿Una vaquita? No de ese de hombre. Uno de ese de masa. Y lo poníamos a freír. Okay. Y nos lo hacía la tortillera. Ajá. Le decía, pues haznos uno de hombre. María. Se llamaba María la muchacha, muy, muy buena onda. Y muy, muy, muy buena para hacer tortillas. Y muy buena para hacer los antojitos que... Para hacerlos de hombre. Y también los hacía muy grandotes. Y nosotros cuando... Él creo que fue con una muchacha, no sé quién sería, para que te voy a echar mentiras. Y como que no le gustó que le hiciéramos esa broma a esa muchacha. Y entonces empezó, ay, qué corriente, nos habíamos visto y que quién sabe qué. Pues todos los meseros nos juntamos. 20 años ahí, me imagino que también hizo muy buenas amistades, ¿no? Del trabajo. De trabajo, sí. ¿Algún amigo que recuerde? Gracias a Dios. Mira, yo recuerdo mucho a ¿cómo se llama? De gobierno, a ¿cómo se llama? Cuando estaba ay, se me olvida el nombre. Después de Medina Asensio, ajá, estuvo otro gobernador, que todos esos, los que estuvieron en su gabinete, uh-huh, así como, pues, que ya en educación y eso, okay, ahí iban. Sus direcciones, pues. Sí, direcciones. Pero eso los conocí yo en el Hotel de Mendoza. Eso yo los conocí a ellos, a todos los políticos. Y ya pues los veía en algún lugar, pero con el que tuve mucha amistad. No amistad pues, sino que era muy buena onda conmigo. Era Aurelio Martínez y Fernando Quirarte de las Chivas. Con ellos sí me llevé muy bien. Y hasta llevó a tu tío Paco a las Chivas. Y por eso no le dieron oportunidad a tu tío Paco. Porque decía que no, aquí no. Palanca. Que no necesitábamos gente con palancas. Y fue cuando le rayé la madre al entrenador de las ¿cómo se llaman? ¿De las fuerzas básicas? De las fuerzas básicas. Okay. Y fue porque él me dijo así, no, dice, yo aquí no. Le digo, pero pues ve cómo juega mi hijo, no porque sea mi hijo. Y cómo juegan tus amigos, uh-huh, tus niños que tienes, que de ellos sí te traen queso, crema, y a ellos sí los metes, porque y como vino Quirarte y te dijo de mi hijo,
no Ya lo, no quiso. no lo vas a usar, pero y que le miento la madre y le digo, mijo, agarra tu balón y ven. No, venía llora y llora cuando nos salimos de ahí del Club Guadalajara. Es que ahí en Colomos Ajá. estaba el Club Guadalajara y más adelantito estaban las fuerzas básicas como a 3 cuadras por las Américas. Y ahí fue donde me quedé de ver con Quirarte y ya Fernando llegó y le dijo al entrenador, oye, te traigo este muchachito, yo lo he visto jugar y juega muy bien, ahí te lo encargo. Pues le dijo que sí, pero nunca lo metía y nunca... Dije, no, hijo, no te van a dar chance, hijo. No, que sí, ya me estaban dando chance. Le dije, no. No lo quisieron, pues, por No las lo palancas. quisieron por las palancas. Y el ambiente de trabajo con los compañeros en el Guadalajara Grill, ¿qué tal? Mira, yo, Ahí no había tanta envidia, yo lo que tenía, a mí cuando fui capitán, cuando fui mesero, pues yo trataba de trabajar para sacar mi propina. Y te digo, me fue muy bien, gané mucho dinero, ¿por qué te voy a decir que no? Pero también cuando me hice capitán, a mí no me gustaba la gente floja, hijo. Yo les decía, a mí nomás ténganme las mesas limpias, a los meseros y a los garroteros, y conmigo no tienen problema. Pero muchos se refugiaban, como uno de los gerentes que teníamos ahí en Guadalajara le hacía, era medio viciosito. Entonces, pues había meseros que eran viciositos, pues, y pues se juntaban entre ellos y los protegían mucho. Y yo tuve muchos problemas por eso, porque a mí no me gustaba que flojearan. Y en ese ambiente donde pues usted vio de todas estas personalidades, ¿usted nunca se volvió adicto o probó algún tipo de Sí, probé, hijo, sustancias? y probé mucho. Pero yo gracias a Dios no me gustó a mí nada de eso. A mis hermanos sí, desgraciadamente a mis 3 hermanos sí. Pero porque a usted no le gustó, o sea, no sé, hijo. O sea, la probó una vez y no le gustó. La probé y no me gustó. Sí, la probé, y no me gustó, hijo. A mí me regalaban, ahí iba, te digo, yo estaba en la época que iba Caro Quintero, que iba el Cochiloco. El Cochiloco saliendo del restaurante lo mataron ahí en Mariano Otero y casi llegar a López Mateos, ahí lo mataron. Ahí estábamos nosotros cuando lo mataron. Ah, caray. El Cochiloco. Sí. Sí, no, ahí se juntaban todos los narcos y todos los jefes de la policía de esa época. Ahí se juntaban. Ahí se juntaban todos, se saludaban como cuates. Digo, pues si era problema de ellos, que bueno, nosotros, mira. Ustedes recibían propina y hacían su nosotros chamba. que nos dieran la propina para estar bien con la familia. Y por ejemplo, teniendo este tipo de gentes en el restaurante, ¿nunca hubo altercados o cosas por el estilo? No, de que hubo pleitos, sí hubo pleitos. Ah, sí llegó a haber pleitos. No, llegó a haber muchos pleitos y feos, pero pues tratar de calmarlos. Un día uno, no sé, iba entrando uno, iba saliendo el otro y traía un vaso el que iba entrando y se lo quebró en la cara y luego era el cachete así colgando. Feo. No, sí hubo muchas. Y te digo que se peleaban entre mujeres. Y a usted nunca le tocó que se pelearan con usted? ¿O pelearse usted con alguien? No, sí nos enojábamos y sí les decía yo a los clientes, porque a veces hay clientes que le faltaban el respeto a las damas o algo. Y trataba no de ponerte a alegar. O sea, ¿cómo se llama? Tranquilizar las cosas. Ese es lo que era yo. La cosa del capitán es calmar las cosas, no hacerlas más grandes. Y no meterte en lo que no, oír y hacerte como que no oíste nada, hijo. En ese digo antes, ahora no sé, ya te digo, ya tengo yo mucho, porque estos últimos años, pues desde los 65 más 60, antes de los 60, me fui a Estados Unidos. Entonces terminó, después de 20 años, su carrera en Guadalajara Grill. ¿Y por qué terminó ahí? También que le iba y todo
lo bueno que me dice que pasó. Porque se fue acabando. Puse un negocio y me fue mal. Pues entre mis hermanos y yo. No es bueno ponerlo entre familia, la neta. Si no compaginan bien, porque a veces compaginas bien tú, pero tu esposa o tu esposo no compagina y es cuando empiezan los problemas. Y acá como éramos puros hombres, las mujeres no se llevaban bien y empezamos y muchos pleitos y mis hermanos, pues sí te digo, hijo. ¿Y qué negocio intentaron levantar? Un barecito y no pudimos. Sí teníamos gente pero no. No despegó. No, es que te digo, sí, no mucho vicio y a mí no me gustaba eso. Entonces mejor prefirió retirarse de eso. Ya, sí. Y fue cuando entré a trabajar allí. Ya por último entré a trabajar allí. Hay un café que está en la Avenida Juárez, que ya tiene añales. ¿Eso fue después del negocio? Después del negocio, ya cuando... Y ya de ahí me fui a Estados Unidos. Ok. Y ya allá me quedé. Y ya se casó mi hija, pues ya me quedé más tiempo. Y esa fue mi vida, hijo. De la meseriada. De la meseriada. ¿Qué opina de su profesión actual? Mira, hijo, no puedo opinar porque casi no trabajé con ellos en esta época. Y tú sabes que yo no critico lo de ahora. Yo critico, pues digo, qué bueno que a mí yo cuando trabajaba, a mí me daba gusto que hubiera negocios donde podías tú trabajar, hijo. Que no fuera nomás un negocio que estuviera bien, ¿no? Que hubiera varios negocios que estuvieran bien. De ahí ya no miento, te mentí. De ahí me pasé, del Guadalajara Grill me pasé a Mr. Grill. Y en Mr. Grill me fue bien, nomás que pues no trabajé a gusto, porque ahí sí estaba peor, ahí sí se hacían unos bronconones. ¿Sí? Enfrente del Guadalajara Grill. Pusieron un Mr. Grill, no, ahí olvídate, se hacían unos... No, cada cosa que viví yo, que dices tú, no. Y me acuerdo y digo, bueno, así me tocó. Pero esos 20 años que trabajé en Guadalajara Grill no los cambio por nada, hijo, la neta. Por nada los cambio. La neta, gané mucho dinero. ¿Sí? Y ahorita pues vivo de eso, hijo. Es su patrimonio que hizo. Desde que hice, pues, porque tu abuela era muy, muy buena administradora. O sea, eso no tengo duda. Okay. Y por ella, siempre lo he dicho, era una persona que administraba el dinero. Mis respetos para esa señora. ¿Algún consejo que usted haya recibido de joven que recuerde mucho y que lo haya... Pues eso nomás. Mira, yo tuve dos, como 4 o 5 capitanes. Y uno de ellos se llamaba Gabriel Díaz, el patón le decían. Otro se llamaba Roberto Quintero. El otro Félix Guadián. ¿Quién más? Sí, eran como, no me acuerdo de los otros dos. Pero eso digo, y mi hermano el más grande, que él siempre creía que yo no, porque yo no andaba presumiendo, pues. A mí no me gustaba. A mí si tú me preguntabas, oye, ¿qué lleva esto? Yo te decía. O sea, antes no acostumbraba a la gente a decirlo, que eran envidiosos en ese sentido. Mi papá, o sea, tu bisabuelo, no, olvídate, tu abuelo no era de esas. Si yo a veces me peleaba con él porque no me decía cómo se hacían las cosas. Y le decía yo, dime cómo se hacen para poder hacerlas. Luego te digo, y luego. Nunca me decía. Era envidiosito. ¿Cómo era la relación con sus papás? Con mi mamá, pues mi mamá, te digo, hijo, desgraciadamente siempre estuvo enferma. Allá en México, yo creo que si al año la teníamos 2 meses, era mucho.
siempre estaba en el hospital de la raza. Siempre nosotros estábamos solos, por eso ella decía cuando ya estábamos grandes, mi hermano el más grande y yo, porque ellos somos los más grandes, ella nos enseñó a cocinar, nos enseñó a hacer qué hacer y yo le decía, porque yo era muy rezongón, y le decía, ¿para qué? Le digo, pues yo me voy a casar. Ah, pues precisamente por eso, porque se va a casar y va a tener hijos. Dice, ¿qué tal si la mujer está enferma igual que yo? Okay. ¿Quién le va a hacer a sus hijos las cosas? Y no, te digo que de la nada me daba unos cachetadones que nomás me volteaba la cara. Mi papá muy serio, siempre fue muy serio, siempre fue muy serio. Pues tú lo conociste, hijo, y era muy, muy serio. Era, no sé. ¿No hablaba mucho usted con él? No, nunca hablaba, hasta que se murió mi mamá. Y que se juntó con otra persona, fue cuando me empezó a hablar más. Porque pues que me fueron a avisar que iban a vivir juntos y yo les dije, pues vivan, pues es su vida de ustedes, no es mi vida. Usted que dice que se la pasó mucho tiempo solo, ¿cómo recuerda su infancia? ¿Era usted un desmadre? Sí, la neta sí, allá en México sí fue un desmadre. Pues aquí, ya me vine de 17 años, ya era un poquito ya aquí a Jalisco, llegué a Guadalajara a los 17, llegué en 1967. Llegué de 17 años y allá era un desmadre. Me encantaban los madrazos. A veces me rompían la madre y a veces se las rompía y así. ¿Y cuando se la rompían, qué hacían sus papás? Pues que nada. Mi jefa, te digo que un día andaba en una bicicleta y andábamos haciendo piruetas allí en la calle, ahí donde vivíamos. Ajá. Y me caí y me raspé toda la cara y todo así. Y llegué con mi jefa pues sangrando y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, me caí en una bicicleta y que me madrea, me puso una chinga buena. Okay. Y luego ya después me sentó y me curó. así era mi jefa. Sí. ¿Y económicamente les iba bien a sus padres? Pues sabe, hijo, fíjate, yo lo que ahora platicamos, pues cuando vivíamos todavía todos los hermanos, platicábamos los 5. En esa época, en 1950, tu abuelo ganaba 50 pesos diarios. Eran 1,500 pesos moneda al mes. De ahorita, ¿como cuánto sería? ¿No? O sea, no entiendo. Y estábamos bien jodidos. Es lo que nunca. ¿A tener hermanos por ahí que no conozca? A lo mejor. Puede ser. Pues, y ese es lo que nos ponemos a pensar, porque pues de chiquillo no pensábamos. Digo, la neta no, porque digo, mientras estaba mi mamá internada, él, por decir, se levantaba temprano, se iba a trabajar. Salía un rato en la tarde, creo que salía a la 1 o a las 2 de la tarde, no, salía a las 4 y entraba a las 8 y de las 4 a las 8 se iba a la raza. Y en la noche salía a la 1, 12, 1, eso es lo que nos platicaba. Y se iba a la raza con mi mamá. No sé si tenía otra o no. Sí, pero casi todos. ¿Algún recuerdo bonito que tenga de la infancia? Pues en mi barrio, hijo, que me pongo a pensar y pues estábamos bien jodidos, que a veces no teníamos ni le digo a mis hijos, a tu madre y a tus tíos, y que a veces no teníamos ni para comer. Nos mandaba tu abuela a los canales, allí porque había canales de aguas negras, y crecía verdolagas, crecía quelites. Y vamos y nos decía, esta es quelite, esta es verdolaga. Cuando los mande, tráiganse. Y le llevábamos un chingo y eso es lo que comíamos a veces. Pero no. Y pues ahora nos ponemos a pensar que 50 pesos en aquella época, en 1950, pues era un dineral.
era un dineral. Y nunca nos, pues sabe, yo no sé, ya es cosa del padre. ¿Y usted estudió? Hasta la secundaria, hijo, nomás. ¿Nunca le gustó la escuela? Sí, a mí me gustaba mucho. Hubo una época en que, acabando la secundaria, podías estudiar para contador privado. Y yo quería estudiar esto. ¿Qué fue la necesidad, el momento, la familia? Sí, pues nunca había lana, nunca había... Estábamos en la secundaria, tu tío el más grande y yo, y teníamos un uniforme nuevo, porque nos vestían como soldados, pero en un color así de como el pantalón. Un beige, así, uniforme, pantalón, camisola, corbata, y así para entrar a la secundaria. Nada más había uno nuevo y uno bien parchado. Ajá. Y decía mi mamá los domingos, el que se levante primero es el que gana el uniforme nuevo. ¿Qué hacía? ¿Se dormía vestido? No, mi madre, a las 6 de la mañana ya estaba cambiándome y me decía tu tío, porque yo iba en primero de secundaria y él iba en tercero. Y me decía, no, dame el uniforme nuevo, tú vete con el parchado. ¿Y físicamente estaban del tamaño? Sí. O sea, no le quedaba muy grande. No, nos quedaban bien. Y yo casi siempre no, y se enojaba porque, no, mamá, que quién sabe qué. Yo les dije que el que se levante primero, no te levantas, pues te lo ganan. Sí, a mí, ¿sabes qué? A mí ya que empecé a ver la necesidad de la casa, yo empecé a trabajar. A mí me gustó traer lana desde chiquillo. Sí, me gustaba la escuela y me gustaba aprender. A mí me gustan mucho los números, me gustaban mucho los números, o sea, las matemáticas. Pero yo siempre empecé a trabajar y siempre, toda la lana que ganaba llegaba y se la daba a mi mamá. Y si no, ella me decía, a ver, ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto ganamos? Y ya le decía, pues tanto. Ah, ok. Le digo, y no, si yo te voy dando, ¿qué ocupas? ¿Cuál fue su primer trabajo? Allí en la esquina donde vivía yo, en la cuadra, ahí en México, había una lechería. ¿Qué colonia era ya? La Moctezuma, primera sección. Y ahí empecé yo como de unos 13, 14 años. Y a veces era de unos españoles la lechería. Ajá. Y a veces estaban ocupando gente. Y me iba y trabajaba con ellos. Y empecé a repartir leche. Y ahí fue cuando dejó la escuela y empezó ya empecé a trabajar. Ya de ahí Y ya después ya empecé a los 16 años. O los 15 años, iba a cumplir casi 16, entre 15 y 16 años. Fue cuando me metió era cuando tu abuelo estaba de chef en el Hotel Ambassador. Y fue cuando empecé a trabajar. Y que te digo que me empezó a gustar la cocina. Esa es en realidad mi trayectoria, hijo, de mi vida. Entonces, si no hubiera sido mesero, ¿hubiera sido contador? ¿O le hubiera gustado ser contador? ¿O qué cosa? Si hubiera estudiado, me hubiera sido contador. Hubo una época en que en los bancos, ya ves que las de esas de trabajo, las vacantes de trabajo, contador privado necesitamos en los bancos. Y como me gustaban mucho los números, yo le decía a mi mamá, pero no se pudo. No se pudo. Pues nunca tenían dinero, siempre estábamos a ver qué. Con trabajo comíamos, la neta. Con trabajo comíamos. El día que comíamos, olvídate, que comíamos pescado, comíamos carne, pues nos iba bien, pero casi siempre. Por eso a mí me encantan los nopales, las quelites,
así todas las hierbas. Viejito, si usted pudiera cambiar algo de su vida, ¿qué cambiaría? La neta, Sí. la neta, no haberme casado. ¿No se hubiera casado? No me hubiera casado, la neta. Si hubiera sabido todo lo que me iba a pasar. Digo, fuera de mis hijos son, digo, a lo mejor no me hubiera casado con esta mujer. Ok. Me hubiera casado, Pues, ¿quién sabe? o a lo mejor no me hubiera casado ya. Eso es lo único. Pero de ahí en fuera así que digas tú, ay, porque pues estás jodido, pero tú mismo te haces llevadera tu vida. Sí. Tu vida. O sea, como sea, como... Nosotros, fíjate, yo tenía... A mí, tu abuela no le gustaba que me juntara, porque yo nunca me junté con los de mi edad, allá en México. Siempre me juntaba con gente. Y ahí en la colonia todo el mundo me conocía. Me decían entonces la tachuela. La tachuela. Y me decían... Y a veces que me veían en la noche así, me decían los muchachos, sus señoras, ¿qué andas haciendo, tachuela, esta noche? No, pues aquí ando. No, ya vais, ándale, ya vais de su casa. Y me regañaban. Y luego había unos negocios que se llamaba, ahí en la colonia, saliendo, nosotros vivíamos junto a una avenida que se llamaba Emilio Carranza. Y como a 2 cuadritas había como un núcleo. En todas las esquinas había negocios de tacos. De tacos, flautas y de todo. Y nosotros le llamábamos La Fuente. Vamos a La Fuente cuando teníamos dinero, pues vamos a La Fuente a comer tacos. Y así. Y yo me trataba siempre de juntar con los más grandes, los que tenían carro, así. Yo de 12 años, 13, 14 años. Puros de 20. Pero ya, ándale. Ok. Pero me gustaba porque ellos me mandaban a mandados y me daban dinero. O sea, siempre me gustó a mí ganar dinero. Yo lo que quería era ganar dinero para traer dinero. Sí, claro. Y a veces me decían los muchachos con los que andaba, tachuela, ¿ya comiste? Le digo, no, desayuné. Dice, ándale, vente, vamos a La Fuente. Pero yo no traigo dinero, güey. Tú vente, güey. Déjate querer. Y íbamos y ahí comía. Yo siempre andaba haciendo mandado. Yo por eso le digo a tu mamá, no, a mí no me gusta andar sin dinero. Yo desde chiquillo andaba perreando el dinero, por traer dinero pues para que no... O me juntaba con gente que tuviera dinero para comer algo o hacer algo. Sí, pero sí, ya te digo. ¿Qué música le gusta escuchar? Ándale, de joven. Qué bueno, qué buena pregunta. Fíjate, y cuando empecé a trabajar en el Hotel Ambassador, o empezaba a trabajar en la lechería, trabajaba nomás para ir a ver a la Sonora Santanera al Teatro Blanquita. Cada 8 días iba a ver a la Sonora Santanera, el Blanquita. Ahí me gastaba yo, no lo de mi semana, pero... Sí, la mayoría. Pero sí. Me decía mi mamá, a veces mi mamá me decía. ¿Y qué era el Blanquita? Era un teatro. Bueno, y ahorita ya está cerrado, creo. Entonces iba cada semana. Cada sábado se presentaba casi la Sonora Santanera. Y iba yo. Ahí conocí a Carmelita González imitando, ahí conocí a muchos artistas. Pues ahí era como quien dice, la casa de la risa de México. Era la casa popular de la gente así de... ¿Le gustaba solo escuchar la música o le gustaba bailar? Me encantaba bailar. Nomás que te digo, desgraciadamente me casé y todo se me quitó. O me lo quitaron. Sí, pero a mí me encantaba bailar. Antes de venirme para acá, tenía una novia que se llamaba Soledad. Y qué buena era para bailar y qué bien nos acoplábamos. Y lo dejó de hacer. Y lo dejé de hacer.
Pero a mí me encantaba bailar, a mí me encantaba. Ahorita ya no puedo ni caminar, pero pero me encantaba bailar a mí. Me dice, tu mamá me dice, pero yo nunca te he visto. Le pregúntale a tu madre. Le digo, con tu tía Pati, o sea, la primera esposa de mi hermano, el más grande, con ella me llevé muy bien y también era muy buena para bailar y con ella me acoplé muy bien. Para terminar con esto, viejito, ¿algún consejo que le quiera dar a los jóvenes? Pues que no se metan en las drogas, como más. No es nada bueno. Si de por sí ya con todo lo contaminado que está el mundo, ya no alcanzamos a llegar a cierta edad. Y con todas las drogas que se están saliendo, pues que trabajen, pero que no le hagan caso a las drogas y a todo eso. Yo a mí te digo, gracias a Dios nunca me gustó a mí eso. Sí lo probé, y sí lo probé. Y te digo, y a mí me regalaban ahí en el tiempo que estuve en el Guadalajara Grill, me regalaban de todo. Y no, gracias a Dios no me gustó, no sé. Pero así es la cosa. Bueno, viejito, creo que por la premura y porque pues, es mi primer video, creo que no se presentó a la cámara. ¿Podría decirnos su nombre? Mi nombre es Antonio Bonilla Pérez. Excelente. Pues muchas gracias, espero. Y soy el abuelo de este muchacho. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Espero que la historia de mi abuelo les haya dejado algo. Muchas gracias por sintonizarnos. Suscríbanse y denle like y pues quien quiera sumarse y echarse una platicada conmigo, son bienvenidos. Pues nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.